Bueno, en este tema el asunto principal es valorar cuáles son los mecanismos que sostienen la conducta motivada una vez que esta conducta se ha iniciado. ¿Vale? Y fundamentalmente vamos a referirnos a dos, que son aspectos externos que condicionan la conducta, que la pueden influir, o aspectos internos que pueden influir la conducta, ¿no? Aspectos externos que pueden influir la conducta podrían ser, por ejemplo, pues que te paguen una nómina a fin de mes para hacer una cosa, ¿no? Es un aspecto que tiene que ver bastante con la conducta de trabajar del ser humano. Y aspectos internos hacen referencia a cuestiones que nos empujan a hacer las cosas porque nos resulta motivador. Ir a correr el fin de semana y matarte a sudar, ¿no? No vas a recibir nada, pero resulta motivador para ti, o puedes colaborar con un comedor social en el que no te van a dar nada, pero resulta motivador para ti, y hablamos de motivación externa o motivación interna. Este va a ser el eje de motivación extrínseca, e intrínseca, ¿vale? Como los factores que nos pueden ayudar a comprender cuáles son las referencias que influyen en el mantenimiento o no de una conducta motivada. Veremos al final del tema un enfoque que es de bastante uso en la psicoterapia, porque en la psicoterapia hay un aspecto fundamental, que es preguntarte siempre por cuál es la motivación de esta persona al venir a la terapia, ¿no? Si eso no lo coges, se te está yendo la mitad del potencial, ¿no? Y hay algunos enfoques que se centran específicamente en la motivación de la persona para ayudarle a cambiar. Vale. Bueno, ¿cómo se desencadena y cómo se sostiene la conducta motivada? Pues o en función de estímulos externos o en función de dinamismos internos del sujeto. A la primera le vamos a llamar extrínseca, a la segunda intrínseca. Cuando son los estímulos externos los que guían la conducta, pues motivación extrínseca. ¿Vale? Tener en cuenta que las mismas conductas pueden estar reguladas por diferentes factores en función de diferentes personas, ¿no? Hay alguien que puede querer aprender un idioma porque le parece una manera estupenda de mantenerse en forma mentalmente, y otra persona puede querer aprender ese mismo idioma y estar los dos en la misma clase porque necesita sacarse el B2 para poderse presentar en la oposición, ¿no? ¿Vale? ¿Cuál sería extrínseca de las dos? Eso es. ¿Vale? Bueno, así que extrínseca e intrínseca son dimensiones independientes, incluso pueden coexistir en una conducta, ¿no? Puede haber componentes de ambos, ¿no? Puedes ir a aprender idiomas porque necesitas el B2 y puede ser el 90% de tu motivación al inicio, y resulta que conforme vas aprendiendo dices, ay, pero si esto me va fenomenal y yo me siento muy bien, y tienes una experiencia de la que hablaremos después, que es la experiencia de flujo. Es decir, si es que aprender está muy bien, y resulta que eso puede ir cambiando a lo largo de la experiencia. O sea, la extrínseca sería por obligación, ¿no? Y la intrínseca por... Podrías llamarlo así. La extrínseca tiene que ver con que hay un refuerzo externo. Lo vamos a ver ahora. Y la intrínseca,
que te sale a ti, ¿no? Eso es, tiene significado para ti, ¿no? Vale. Bueno, fijaros que en la motivación extrínseca hay un concepto muy importante que es el valor del incentivo, ¿no? Depende de la experiencia que uno tiene con el incentivo, de las expectativas que uno tiene y de las características personales, ¿no? Si yo te planteo, ¿no? Si os planteo que del hecho de aprobar esta asignatura, pues se puede derivar, pues estoy creándome un ejemplo así online, que te puedas llevar un chalet en la playa, ¿no? Pues esa es una recompensa muy importante. Pero el valor del incentivo puede ser muy diferente para los diferentes alumnos o alumnas que estéis en clase, ¿no? Porque dependiendo de si esta expectativa es interesante para ti o no, imagínate, pues puede que no te guste la playa en absoluto, ¿no? Y siempre que eliges tus vacaciones eliges montaña, ¿no? O puede que tengas mucha suerte o hayas trabajado mucho en la vida y te haya ido muy bien y tengas 2 chalés en la playa. Entonces dices, ¿para qué quiero un tercero? ¿No? Y eso resulta que podemos decir que es una recompensa, pero tiene muy poco valor de incentivo, ¿no? De incentivar, de ser algo que capta tu atención y que genera expectativa, ¿vale? ¿Cómo se construye el incentivo? Pues primero por condicionamiento clásico, ¿no? A través de experiencias en la vida que condicionan, por ejemplo, reacciones de placer, o por condicionamiento operante a través de conductas que hemos aprendido a emitir y que nos han permitido después lograr estos estímulos, ¿eh? Así que cuando hablamos de incentivo hablamos de anticipar propiedades de un reforzador, ¿eh? A consecuencia de experiencias que hemos tenido anteriores con este reforzador, que hemos tenido nosotros o que sabemos que por experiencias de otros eso puede suceder, ¿no? Vale. Por lo tanto, este valor del incentivo es aprendido y por lo tanto es subjetivo. Tenéis ahí en la página 157. Eso es. Un poco el mismo ejemplo del diferente valor que podría tener pues el premio de un apartamento en la playa, ¿eh? Bueno, fijaros que la motivación extrínseca podemos encontrarnos con elementos ambientales como la recompensa o el castigo, ¿no? Una recompensa siempre es un estímulo agradable. Un castigo siempre es un estímulo desagradable que puede ocurrir detrás de una conducta y eso modifica la motivación que tenemos para hacer esa conducta. Pero el incentivo, ¿no? Es una expectativa, ¿eh? Es una expectativa generada ante un estímulo conocido que puede alcanzarse si se hace una determinada conducta. Y es el aspecto motivacional de la acción. Esto es, ¿no? Y siempre nos mete en el aspecto subjetivo de qué es más incentivador para ti. Fijaros ahí en la página 158 hay una explicación que me ha parecido interesante leer, ¿no? Que para ver la diferencia que hay entre recompensa e incentivo. Hay una segunda parte de la página. Pensemos en una situación de laboratorio en la que se enseña a un grupo de ratas a correr por un corredor recto para conseguir una recompensa consistente en una bolita de comida. ¿Vale? Conforme se practican más ensayos, las ratas realizan menos conductas exploratorias, es decir, andan menos tiempo distraídas por ahí, ¿no? De un lado para otro, y se dirigen más rápidamente hacia la meta para alcanzar la recompensa. Y de esta forma se va consolidando y aprendiendo la relación entre la respuesta y el reforzador, la respuesta de ir corriendo y el reforzador que es la bolita de comida. ¿Vale?
Así el animal repite la acción al ir aprendiendo que al realizar la conducta va a obtener la bolita de comida. Pero ahora vamos a dividir a estas ratas en dos grupos. A un grupo les vamos a privar de alimento 10 horas antes del experimento y a otro grupo les vamos a permitir acceder libremente a la comida. ¿Sí? A partir de este momento se podría comprobar un comportamiento diferencial de ambos grupos, aunque la conducta de correr por el corredor se encontraba igualmente consolidada. ¿No? ¿Os situáis? Sí, sí. El grupo al que le hemos privado de alimento, ¿qué va a hacer? ¿Qué tal? ¿Cuánto tiempo va a tardar? Y el grupo que tiene la panza llena de bolitas de comida, ¿no? Pues va a estar por ahí tranquilamente explorando el recorrido, a ver qué hay por aquí, qué hay por allá, qué hay por el otro lado, si me encuentro con alguna otra cosa interesante, ¿no? Es decir, la bolita de comida va a tener mucho menos valor de incentivo, ¿no? ¿Vale? Así que la misma recompensa, en función de las expectativas, de la experiencia, de las necesidades, puede tener un diferente valor de incentivo. Una pregunta, porque recuerda el caso del concurso televisivo. Lo que hemos comentado antes es otra cosa que está escrita en la página 157, en la anterior. Dice, mira, supongamos que el premio principal de un concurso televisivo es un apartamento en la playa, pero esto no tendrá el mismo valor, este premio, para un concursante que ya tiene un chalet en la orilla del mar, que para aquel que no puede permitirse ni siquiera ir de vacaciones, ¿no? La misma recompensa sería el incentivo si se conoce la demanda. A ver, que no entiendo bien cómo qué quieres decir. Hay amplia diferencia entre recompensa, castigo e incentivo. Sí. El incentivo es que tú sabes ya esa recompensa. O sea, el incentivo podría ser también la recompensa esa mitad de la mano, ¿no? Sí. Porque tú te estás creando la expectativa. Sí. Si después no te dan la recompensa, te estás machacando, pero no ha sido ese incentivo. De eso vamos a hablar un poquito después, de los efectos de elación y de depresión. Pero lo que quiere decir esto es que el incentivo, aunque la recompensa sea la misma, el valor es cambiante en función de las necesidades que uno tiene, de las expectativas, ¿no? De los valores personales, aunque la recompensa sea la misma. Piensa en el ejercicio que hemos visto con las ratas, ¿no? Les acostumbramos a las ratas a correr para comerse una bolita de comida. Luego las dividimos en dos grupos. A uno las tienes 10 horas sin comer. Y a otros les das acceso libre a comida. Pueden comer todo lo que quieren durante un rato. Y justo después de esas 10 horas, ¡pum!, las vuelves a poner en el laberinto. Y la misma bolita de comida tiene un valor de incentivo muy diferente para unas y para otras, ¿no? Unas se quedarán ahí jugando entre ellas, corriendo la patata, tendrán otras cosas más interesantes que hacer, y otras irán rápidamente a por la bolita de comida, ¿no? Esto también, fijaros cómo se habla de los incentivos en la empresa, ¿no? Que muchas veces el dinero no tiene por qué ser el incentivo más interesante, ¿no? Ni más motivador al trabajo. Muchas veces, ¿qué se hace? Pregúntale al trabajador qué es lo más interesante para él. ¿No? ¿Qué podría ser más motivador? ¿Qué podría ser más incentivador? ¿No? Y en los currículums que ponen, ¿qué es lo más importante para ti? El sueldo, aprender, no sé qué. La gente piensa que el sueldo te lo pone la cosa. No, yo porque estoy en un montón de currículum y ¿para qué preguntes eso? Claro. ¿Qué quieren ver ahí? ¿En vez del suelo? No sé, que nos vamos, ¿eh? Bueno, hemos visto entonces que las expectativas positivas de una recompensa, ¿qué hacen? Pues aumentar la probabilidad de que una conducta se ejecute, ¿no?
Pero ¿qué factores pueden afectar a esta motivación, al incentivo? Pues la relación que hay entre el premio y la conducta. Entre la conducta de correr por el laberinto y el premio que viene después. Y se ha experimentado con diferentes programas, que son programas de razón y programas de intervalo. Hay programas de razón fija y de razón variable y de intervalo fijo y de intervalo variable. Para decirlo rápidamente, los programas de razón fija, imaginaros, yo puedo darle a una bolita de comida a una rata cuando aprieta la palanca 3 veces, ¿no? No le doy la bolita en la primera, no le doy en la segunda, pero se lo doy en la tercera, ¿vale? Eso sería un programa de razón fija 3, ¿vale? Pero puedo hacer un programa de razón variable 3. ¿Cómo sería un programa de razón variable 3? Pues le puedo dar la primera bolita de comida después de que la rata aprieta la palanca 2 veces. No lo sé. Sí. O puedo darle la primer refuerzo cuando ha apretado 4 veces y el segundo refuerzo cuando ha apretado 2 veces. El siguiente refuerzo cuando lo aprieta 6 veces. El siguiente cuando lo aprieta una vez. De tal manera que la media de todos esos es el 3. ¿Sí? ¿O no? Vale. Pues en vez de darle, imaginaros, el programa de razón fija, si yo te doy una bolita de comida cada vez que aprietas la palanca 5 veces, no te lo doy cuando la aprietas 1, 2, 3, 4, pero cuando la aprietas la quinta, tac, la doy. ¿Vale? La próxima bolita de comida, ¿cuándo va a caer? Cuando aprietas otras 5. La siguiente, cuando aprietas otras 5. Como una serie más o menos. Como una serie fija de 5 veces. Pero luego puedo hacer esa serie un poco variable y moverme alrededor de, pues si manejamos el 5, pero como un programa de razón variable, podría ser la primera bolita de comida que le doy cuando aprietes 4 veces, la segunda cuando aprietes la sexta vez, la siguiente cuando aprietes la tercera vez. Eso es. Aleatoriamente, pero alrededor, con una media que sea 5. ¿Sí? ¿Sabéis quién hace esto? Las máquinas tragaperras. Son programas de razón variable. Emplean programas de refuerzo de razón variable. Porque esto genera expectativa, ¿no? Claro, si yo ya sé que 10 veces, cada 10 veces la máquina me va a dar, pues bueno, pues tienes una expectativa, pero ¿con qué juegan las máquinas tragaperras? Pues con estos programas que van cambiando y combinan con programas de intervalo. En los programas de intervalo, ¿cuál es el criterio? No el número de veces que se aprieta o que se hace la conducta, sino el tiempo de paso posteriormente al cual ocurre la primera conducta. Un programa de intervalo 5 podría ser un programa de intervalo en el que apriete la palanca el número de veces que apriete la palanca. Si eso ocurre dentro de los primeros 5 minutos, no voy a dar ningún refuerzo. Pero en la primera vez que aprieta la palanca después del minuto 5, entonces va a caer el refuerzo. ¿Sí? ¿Cuándo va a caer el segundo refuerzo? Después de otros 5 minutos. El tercer refuerzo después de otros 5 minutos. ¿Vale? Y lo podríamos hacer de una manera variable también. ¿Cómo sería? Venga, contármelo a vosotros ahora. Pues en la primera bolita de comida, ¿cuándo va a caer? Después de que la rata apriete la palanca, una vez pasado 4 minutos. La siguiente bolita, ¿cuándo va a caer? Después que la rata aprieta la palanca, cuando han pasado 6 minutos. Siempre, ¿no?, estableciendo valores que tengan como media 5. ¿Sí? Bueno, otro aspecto que
influye, ¿no?, en el incentivo es la cantidad del premio y la calidad del premio, ¿no? Razonablemente. ¿Qué prefieres como incentivo? ¿100 euros o 100.000 euros? ¿No? ¿O un Mercedes con 100.000 kilómetros o una a estrenar? ¿No? ¿Cuál preferiríais? A estrenar, ¿no? Pues de más calidad, con menos desgaste, ¿no? Pues la cantidad y la calidad del premio. ¿Con qué se ha jugado? Pues con el efecto del contraste, ¿no? Por ejemplo, cambiando la cantidad del premio, esto se ha observado que provoca un efecto muy agudo sobre la conducta. Si tienes a la rata acostumbrada a recibir 5 bolas de comida después de haber trabajado y de repente solo le das una, ¿no?, que sería el efecto de depresión, el efecto negativo, bueno, pues esto disminuye muchísimo, ¿no? Eso es, ¿no? Y si la tienes acostumbrada a comer una bolita y de repente le das 5, ¿no?, tenemos el efecto de elación, pues aumenta la frecuencia de la conducta y disminuye la latencia, como que la rata va disparada, ¿vale? Bien, bueno, lo mismo con la calidad, ¿eh? También se observa elación y depresión. Una pregunta. Sí. ¿Y si el premio, en vez de ser algo bueno, es algo malo? También importará la cantidad y la calidad. Esto no es. lo mismo un pequeño pinchazo que un calambrazo. Exactamente. ¿Lleva la misma relación? Me refiero que en positivo. Sí. Sí, la magnitud, ¿no?, afecta en un sentido y en el otro. También la detección de la causalidad, en la medida en que uno puede establecer que hay una relación entre lo que uno hace y las consecuencias que se establecen después. Afecta al sostenimiento de la conducta. Otro aspecto que afecta es la demora en el premio. No es lo mismo proporcionar la bolita inmediatamente después de que la rata ha apretado la palanca que esperar un poco, ¿vale? Y esto puede tener, por una parte, retrasar la consolidación de la conducta, demorar el premio, porque esta demora del premio disminuye el valor del incentivo. Es decir, lo que nos interesa, como con el castigo, es ponerlo inmediatamente después de que se ha dado la conducta que nosotros queremos manipular. Fijaros que este es un aspecto muy importante que se está manejando con las multas de tráfico. Si no pagas hasta tal fecha, pues te cobro Eso ese es. monto. Y si pagas antes, te cobro menos. O sea, que la mayoría. Yo me acuerdo cuando yo empecé a conducir, desde que te multaban hasta que te llegaba la multa a casa, y pasaba, ¿no? Y pasaba tiempo. Y eso realmente dificultaba la conexión entre que tú haces la infracción y que te llega la multa, ¿no? Y desde el punto de vista del aprendizaje es menos potente. Y ahora puedes pagar inmediatamente con la tarjeta, ¿no? De tal manera que, digamos, que te duele en el momento, ¿no? Y desde el punto de vista del aprendizaje realmente es más potente, ¿no? Además ponen incentivos, ¿no? Si lo pagas rápidamente tienes... Fijaos que esto es jugar con el aprendizaje, vamos, claramente. Vale. El grado en el que, bueno, pues uno se siente capaz de hacer una ejecución, ¿no?, adecuada, también está relacionado con la motivación a la conducta. Bueno, la retirada de los refuerzos. Claramente, ¿no? Si estás acostumbrado a la bolita y de repente te retiran la bolita, ¿qué vas a hacer? Vas a seguir corriendo por
laberinto, ¿no? Fijaros que esto también está regulado o es algo que se ha implantado bien recientemente, por ejemplo, para evitar que los conductores hagan alguna serie de conductas, como por ejemplo cometer infracciones de tráfico. Que esto es el fundamento del carné por puntos, ¿no? Si tú no cometes infracciones, no haces ciertas conductas, vas a poder disfrutar de este privilegio, ¿no? En la medida en que hagas más conductas, este privilegio, clac, se te acaban los puntos y se acabó, ¿no? Es decir, se evita hacer alguna serie de conductas para que no desaparezca el reforzador. ¿Sí? Por ejemplo, eso es. Y si tú evitas tener siniestros, pues tendrás acceso a alguna bonificación. Bueno, esto era antes, yo no sé. Sí, vale. Bueno. También están aquí, estos son los mecanismos de condicionamiento operante, ¿eh? Los mecanismos de escape y evitación. ¿Vale? El mecanismo de escape es la realización de conductas que o bien finalizan o bien evitan la presencia de un estímulo aversivo. Es decir, podemos enseñar al animal a qué. Imaginaros. Se enciende en la caja de Skinner una luz roja. ¿Vale? Y seguido de la luz roja, a los 10 segundos, viene la descarga eléctrica en las patas. Pero si la rata, entre que se enciende la luz roja y aparece la descarga eléctrica, aprieta la palanca, consigue que eso no aparezca la descarga, ¿no? Pues estamos hablando de condicionamiento de evitación. Pues el escape es cuando ya finaliza, cuando la conducta finaliza la presentación del estímulo aversivo, ¿vale? Bueno. Y también, pues, se manipula los castigos, ¿no? Un castigo es un estímulo que reduce una posibilidad de que una conducta aparezca, ¿vale? Y también está afectado por las mismas características, su intensidad, ¿no? Lo que comentabas tú antes, a mayor intensidad del castigo, mayor poder reforzador, su duración, su contingencia, ¿no? El grado en el que esté emparejado sistemáticamente con una conducta, el grado de demora, vale, la disponibilidad de respuestas alternativas. El castigo es más fácil si le das al sujeto la posibilidad de hacer otra conducta diferente que no va a estar emparejada con el castigo. Y luego está el fenómeno de la indefensión aprendida, que este es el fenómeno por el cual, ¿sabéis cómo es el paradigma de la indefensión aprendida? Ponemos a dos animales en una caja, cada uno en una caja, y ambas cajas están conectadas por un cable, y ese cable está conectado a una batería, y el suelo de la caja está electrificado, ¿no? Entonces, en algunos momentos les damos una descarga eléctrica a los animales. Pero el animal 1 tiene la posibilidad de que si aprieta una palanca, esa descarga eléctrica finaliza. Pero como ambas cajas están conectadas, finaliza para él y finaliza para el compañero, ¿vale? Y el animal 2, haga lo que haga, no tiene capacidad de finalizar esta descarga eléctrica, ¿no? Realmente, objetivamente, si os fijáis, ambos animales están expuestos a la misma experiencia, ¿no? Las descargas eléctricas duran lo mismo, aparecen el mismo número de veces y finalizan en el mismo momento. Sin embargo, la evolución en términos de conducta de los animales es radicalmente diferente, porque el animal 1 se mantiene en unas condiciones más o menos sanas y el animal 2 literalmente se viene abajo, se queda tirado en una esquina de la caja, ¿no? Y termina por estar desinteresado absolutamente de cualquier estímulo. ¿Por qué? No depende de nada, no puede aprender a evitar esa descarga, ¿no?
Su cerebro no puede conectar algo que él pueda hacer con que eso tenga una influencia sobre las cosas que pasan, ¿no? Y este es uno de los modelos que nos ayuda. Esto es. Sin embargo, aunque ambos animales están sometidos a la misma experiencia, el animal 1 es como si su cerebro estuviera diciendo, bueno, yo las paso mal, pero tengo algo, puedo hacer algo para manejar esto, ¿no? El animal 2 no sabe ni por qué le viene, ni cuándo le deja de venir, qué pasa, ¿no? No puede encontrar una conexión entre su conducta y las cosas que pasan a su alrededor. Y esto crea una sensación de indefensión aprendida. Este es uno de los modelos animales para entender la depresión, ¿no? Muchas veces los pacientes depresivos tienen la experiencia de que haga lo que haga no sirve para nada. Sí. Claro. También. Esto marca predisposición. Bueno. ¿Qué pasa si quitamos los reforzadores de la conducta? ¿Qué pasa si quitamos la bolita de comida después de apretar la palanca? ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Le seguimos dando la palanca o no? Claro, pues ahí, ¿no? Aparece lo que llamamos la extinción de la conducta. ¿Qué variables afectan a la extinción? Por una parte, la contingencia, es decir, el grado de conexión entre el estímulo reforzante y la conducta motivada. Y ahí, fijaros que hay una mayor resistencia a la extinción con programas de refuerzo variable, no de refuerzo fijo. ¿Vale? Pues el contexto de aprendizaje de las conductas, si hemos aprendido una conducta y su refuerzo en diferentes contextos, pues parece que es más resistente a la extinción. El grado de consolidación de la conducta, el grado de consolidación de la contingencia. Cuanto más consolidada, cuanto más veces hemos emparejado conducta y reforzador, pues más resistentes a la extinción. Y el grado de demora del reforzador también afecta, emplear diferentes demoras enlentece la extinción. Bueno, factores entonces que afectan a la motivación extrínseca. Vamos a ver la motivación intrínseca. Con esto nos referimos a la motivación para implicarse en una tarea por su propio valor, ¿no? Por algo de interés que tiene para uno mismo, con un menor grado de refuerzo externo, porque el refuerzo en sí es la propia tarea, ¿vale? ¿Cuáles son las tareas que son más proclives a proporcionar motivación intrínseca? Pues las que nos crean algo de curiosidad, un cierto deseo de saber, ¿no? Que sientes que estás explorando, conociendo algo nuevo, algo que resulta interesante, o tareas que generan una cierta perplejidad, nos enfrentan a lo nuevo, a lo desconocido, ¿no? Si estamos haciendo cosas que son absolutamente conocidas, rutinarias, quizá esto es algo que deteriora la motivación. Yo, por ejemplo, ahora que llevo un tiempo yendo a correr en una cinta, pues lo que hago es ponerme cosas nuevas, diferentes. Venga, pues un rato, porque si me pongo todo el rato corriendo al mismo, me aburro, ¿no? Y entonces lo que hago es cambiar los programas. ¿Por qué? Pues para generar un poquito de disonancia, de algo que sea diferente, que pueda promover, ¿no? Algo, una experiencia novedosa, ¿no? O a veces la sensación de contradicción. Pues fíjate, te esperas que suceda algo y sucede algo diferente, ¿no? Bueno. La motivación intrínseca proporciona generalmente sensaciones de competencia, de relación de los efectos con la conducta de uno mismo, que somos capaces de
guiar nuestra conducta por nuestra propia decisión, ¿no? Nos proporciona sensación de eficacia, ¿no? De ser competentes, de que podemos controlar nuestro propio comportamiento cuando estás haciendo lo que sea, cualquier cosa que te apetece, ¿no? Y fijaros, aquí nos encontramos con un elemento paradójico, y es que cuando un sujeto está haciendo una conducta con motivación intrínseca, si añades un reforzador externo, se debilita esta motivación. Ajá. Yo estoy motivada a estudiar y tú me regalas medio punto, es algo externo. O si te pagan por hacer algo que tú tienes motivación intrínseca y luego parece que ese efecto genera una variación y una mayor dependencia del reforzador externo, de tal manera que sientes que lo haces menos por ti mismo, y si luego te quitan el reforzador externo es más fácil que la conducta decaiga. Luego volveremos a ello. ¿Cuáles son las teorías que tratan de explicar la motivación intrínseca? ¿No? Pues las teorías de la sobrejustificación, que dicen que hay una relación como una causa interna de la conducta, ¿no? Cuando yo me estoy diciendo a mí mismo que yo estoy haciendo esto porque yo quiero, ¿vale? Y fijaros que se ha observado que la percepción de refuerzo externo produce una percepción de instrumentalidad, ¿no? Como que no estoy haciendo esto porque yo quiero, sino que la experiencia es que me están reforzando desde fuera, y esto hace que disminuya la motivación intrínseca, la percepción subjetiva de motivación intrínseca. ¿Eh? Algo así. De tal manera que tu impresión es que ya no lo estás haciendo tanto porque tú quieres, sino porque a causa del refuerzo, ¿no? Luego, la recompensa afecta de una manera negativa a la motivación intrínseca. Otra visión es la de la autodeterminación, que quiere decir que todos tenemos una tendencia a involucrarnos en comportamientos que nos despiertan interés, ¿no? Más que en los que suponen una obligación. ¿Sí? Fijaros que luego esto, a lo largo de la vida, las cosas que nos despiertan interés probablemente han sido cosas que puede que en etapas iniciales, ¿no? Pues las hemos hecho por obligación. Lo que vamos haciendo a lo largo del desarrollo es, en algún grado, interiorizar normas, ¿no? Que al principio nos han sido impuestas, y luego pues nosotros ya las hacemos de una manera más interna. Pues yo qué sé, el aseo, ¿no? A la mayoría de las personas pues nos gusta más o menos ir bien aseadas. Casi todos hemos pasado una época en la vida en la que teníamos a los padres detrás diciendo: venga, dúchate, que vas hecho un guarro, ¿no? Y las que no me pasa nada, que yo estoy muy bien, ¿no? ¿Vale? Y te tenían que meter de la oreja a la ducha, ¿no? Pero bueno, pues eso, con el paso del tiempo, pues más o menos lo hemos ido interiorizando, ¿no? Bueno, así que esta motivación intrínseca también realmente se modula por las experiencias de lo que hemos vivido a lo largo de la vida, ¿no? Por experiencias sociales, por cosas que nos han premiado, ¿no? Bien. Desde un punto de vista del estudio de los procesos internos, de los procesos cognitivos, cuando nosotros sentimos que somos autónomos, es decir, que podemos decidir qué hacer y que además somos competentes, es decir, que hacemos la tarea con eficacia, ¿no? Que se nos da bien. Esto aumenta la motivación intrínseca. Luego, aquí es muy importante las cosas que nos decimos a nosotros mismos sobre por qué estamos haciendo las cosas, y esto tiene un valor importante respecto a hacia dónde bascula la motivación.
¿Qué factores entonces desde esta perspectiva cognitiva afectan a la motivación intrínseca? Pues cuando hay cambios en la percepción de competencia o autonomía, ¿no? ¿Por qué estoy haciendo esto? ¿Porque a mí me gusta o porque no me lo están reforzando? O cuando hay cambios en la percepción de la causa de la conducta, ¿vale? Bueno, ¿cómo afectan los premios a la sensación de competencia o autonomía? Por ejemplo, a veces simplemente dar un premio puede significar decirle a alguien mientras está implicado en una tarea, esto es fundamental en la psicoterapia. Cuando hay alguien, como hablábamos antes de las fobias, cuando estás haciendo un tratamiento para una exposición a una fobia y hay alguien que se está exponiendo, ¿no?, al objeto que teme y más o menos está haciendo sus primeros acercamientos, un aspecto fundamental es dile que lo está haciendo fenomenal. Y díselo además, créetelo, porque si no te lo crees, no, esto no llega, ¿no? Dale feedback informativo sobre lo estás haciendo muy bien, ¿no? Porque esto mejora la motivación a seguir haciendo las cosas, ¿no? Pensar cuando cualquiera nos dice, oye, qué bien te estás currando esto, ¿no? No nos da un poco de yopa, ¿no? No da más ganas de decir, venga, ¿vale? Bueno, claramente. Y si provocamos una relación instrumental, ¿no?, pues esto pues disminuye la motivación intrínseca porque ¿no?, cambia el enfoque, ¿vale? Que hemos comentado. Bueno, desde el punto de vista de la autoeficacia, cuando nosotros sentimos que tenemos capacidad de hacer una conducta de manera competente, ¿no?, con la percepción de dominio sobre una tarea, esto mejora las expectativas de éxito y entonces hace que seamos más capaces de insistir, ¿no?, persistir en el esfuerzo, resolver problemas, aumentar la capacidad de esfuerzo invertido. Pensad en cualquier cosa que vosotros sabéis que se os da bien, ¿no? Ahí somos mucho más capaces de solventar las dificultades, ¿no? Porque tenemos una autoeficacia, ¿no?, que nos hace ser más resistentes. Bien, la autoeficacia también es algo que se construye. ¿Y cómo se construye? Pues por la historia de los reforzamientos anteriores, ¿no?, las cosas que nos han pasado anteriormente con esa tarea, ¿no?, por las evaluaciones previas, por lo que nos han dicho de qué tal se nos da, ¿no?, o si tenemos información sobre cómo sabemos que hay que hacer esa conducta para hacerla efectivamente, ¿vale? Bien, otro efecto que influye en la motivación intrínseca es la dificultad de la tarea. Claro, si nunca has ido al monte y te dicen que tienes que subir el Everest, ¿qué tal anda tu motivación intrínseca? ¿No? Claro. Entonces ahí está el concepto este del reto óptimo, ¿no? ¿Qué es lo que tú sientes que está cerca de lo que tú puedes hacer? ¿Vale? Cuando está cerca la percepción de habilidad para ejecutar una tarea y el nivel de dificultad de la tarea. Esto también es muy importante en la psicoterapia. Cuando estamos en la selección de tareas que le ponemos a los pacientes, ¿no?, en el ámbito de la consulta. Bueno, pues igual si estás trabajando con mejorar las relaciones, hay algo, en algunos momentos, pues hay personas que son así, tienen un talante muy frío, ¿no?, seco. Esto afecta mucho a cómo es el desenvolvimiento social. Y dices, bueno, pues vamos a tratar de hacer algo que sea un poquito más, a cultivar, por ejemplo, un modo más afectivo o más amable en las relaciones. Claro, ¿con quién vas a empezar? ¿Con quien tienes el mayor problema? No puedes empezar por ahí, ¿no?
Tienes que empezar por algo que quizá solamente puede ser dar los buenos días y mirar a la cara, ¿no? Cuando te encuentras con alguien en el portal. Pero hacerlo. ¿Vale? Porque y ahí tienes que calibrar bien, ¿no? El grado de dificultad de la tarea y el grado en el que esa persona se siente capaz de hacer esa conducta. ¿Vale? Bueno, y a ese nivel le llamamos, ¿no? Aparece esto que se llama sensación de flujo, ¿no? Cuando lo que uno se siente capaz de hacer y lo que está haciendo realmente, pues están ahí no muy lejos, una cosa de la otra, ¿vale? Entonces la tarea se hace sin demasiado esfuerzo, con concentración y además con alta motivación. Vale. Cuando hay grandes diferencias, si la tarea es está muy cerca de lo que uno ya hace habitualmente, aparece el aburrimiento, pero si está muy lejos, entonces aparece la ansiedad. ¿Vale? Vale. Eso es. Eso es, exactamente. Mira, yo esto lo empleo habitualmente y siempre hago la pregunta de ¿cuánto es el mínimo rato que tú te sientes capaz de estudiar sin distraerte? ¿Que son 10 minutos? Venga, vale, pues 10 minutos, vamos a empezar por ahí, pero 10 minutos todos los días. Y entonces empezamos a crear sensación de flujo. Venga. Claro que sí. Exactamente. ¿No? Si yo quiero que mi paciente empiece con una depresión, ¿no? Ya sabemos que la activación conductual, la actividad del cuerpo es una medida muy eficaz. Y le digo, venga, pues vete a correr. Y se da la panzada el primer día de correr media hora cuando no tiene costumbre, ¿qué va a hacer al día siguiente? Me muero. No quiero morirme 2 veces, con que me muera una ya me vale. No, vete a correr 5 minutos, 10. Ya está. Algo que te sientas capaz de repetir al día siguiente sin demasiado esfuerzo, ¿no? Bueno, pues esto, por aquí anda la sensación de flujo, lo puedo hacer una y otra vez. Bueno, características de los premios, de aspectos externos que afectan a la motivación intrínseca. Lo que decíamos antes, se ha observado que las recompensas tienen efectos negativos, por ejemplo, sobre las tareas que son más creativas, que las tareas más creativas son las que se hacen con más motivación intrínseca. Cuando los refuerzos, los premios son más inesperados, afectan menos a la motivación intrínseca. Las recompensas materiales afectan más a la motivación intrínseca que los refuerzos secundarios, por ejemplo, las palabras de reconocimiento. Y cuando las recompensas son más salientes, es decir, generan más atención, ¿no? Son más sorprendentes, ¿no? Se diferencian más de lo habitual. Cuando son más salientes, disminuyen más la motivación intrínseca. Pues porque generan un efecto de me quedo más con el refuerzo externo. ¿Vale? Bueno, entonces los refuerzos externos debilitan la motivación intrínseca, pero en tareas en las que hay poca motivación intrínseca, los refuerzos pueden hacer que se refuerce la motivación porque despiertan interés hacia la tarea. Es decir, no se trata de aquí tenemos que aprender a jugar como futuros psicólogos, con qué en este momento puede ser más interesante. Quizás si no hay mucha motivación intrínseca, pues comenzar con algo extrínseco puede ser válido si nos interesa consolidar una conducta. ¿Vale? La motivación intrínseca promueve la selección de trabajos de una dificultad moderada y que es más creativo, ¿no? La motivación extrínseca promueve selección de trabajos que son menos creativos, más sencillos. Pues el trabajo en cadena, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué lo hacemos? Pues por el sueldo. ¿No será por lo bien que te lo pasas?
La motivación extrínseca promueve una conducta en la que si cesa el premio, pues cesa la tarea, cesa el esfuerzo. Y la motivación intrínseca es más alta en actividades voluntarias sobre las que el sujeto tiene sensación de control, capacidad de control. ¿Vale? Bueno. Aquí, Sí. en la extrínseca, si nos quitan el premio y tú continúas a ver si te dan, ¿eso qué es? Pues yo ahí pensaría en cuál ha sido el programa de refuerzo, ¿no? Si le quitas el premio a la rata, pero antes la has tenido condicionada a que tiene que apretar la rata la palanca 10 veces, quizá aún en su expectativa, ¿no? Está esperando. Pero bueno, pues si no ha pasado a la 10, igual pasará a la 20, a ver, voy a seguir a ver qué pasa, ¿no? O quizá cuáles son las necesidades. La rata quizá no ha comido hace mucho y está dispuesta a trabajar lo que sea. Pero hasta dónde llegamos los... Pues depende de todos estos factores. Bueno, y quiero hacer un par de referencias a la entrevista motivacional, ¿no? Que es este enfoque que se ha entrenado mucho, se ha experimentado mucho en el ámbito de las adicciones. El ámbito de las adicciones es un ámbito en el que es tremendamente fácil dar consejos sobre lo que tienes que hacer, pero si ya has tenido 3 alcoholemias y te ha dejado tu mujer, ¿cómo sigues bebiendo, por favor? ¿No? Deja de beber, ¿vale? Pero esto es absolutamente lógico y sabemos que no funciona en absoluto, ¿no? Porque, pues esto sería el dar consejo del experto, ¿no? Repetir los consejos, es decir, lo que hacen los padres con los hijos, ¿no? Y te dicen los hijos, me tiene mi padre hasta el moño repitiéndome lo mismo 100 veces, lo que me dicen el mío. ¿Cómo rescatamos la motivación? Pues buscando dentro la motivación intrínseca, ¿no? Pues ayudando a la reflexión, ¿no? Dándole a entender a la persona que le estamos escuchando, ¿no? Resumiendo los puntos de vista de la persona con la que estamos trabajando y estableciendo una relación de colaboración, ¿no? Para decidir los objetivos, más que sea el especialista el que los decide. Tú lo que tienes que hacer es, ¿no? Fijaros que nos acercamos a los valores intrínsecos de la persona. ¿Por qué es importante para ti dejar de beber? Quizá no ha tenido 3 alcoholemias, pero le importan un huevo, no le importa nada. Y para él es mucho más importante que ha estado en el médico y que le ha dicho que tiene las transaminasas altas, y ese es un valor que lo tenemos que escuchar, ¿no? Porque es el hígado y porque tiene un valor para esa persona, particularmente un valor más importante, ¿no? Y eso rescata mucha más motivación intrínseca que no que hayas perdido trabajo, por ejemplo, ¿no? ¿Vale? Bueno, y trabajar de esta manera, pues ya veis que promueve más la autodeterminación, ¿no? Establece una relación positiva de cambio, una relación de colaboración, más que sea el especialista el que tiene que decirle al otro lo que tiene que hacer, porque yo soy el que sé y tú eres el que tienes que aprender, ¿no? A veces no se siente así en el médico, ¿no? A veces, solo a veces, ¿no? Y se emplea más pues un enfoque donde se trabaja más con la empatía, la aceptación y bueno, pues las reflexiones más auténticas, ¿vale? Bueno, terminamos aquí.